Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. Now I'm connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Y cuando son las 12 de la mañana les saludamos nuevamente desde el plató de Real Estate. Lo cierto es que España es uno de los hubs de innovación inmobiliaria más importantes de Europa y también es cierto que la tendencia de crecimiento va al alza. Hoy en esta nueva jornada vamos a hablar de las nuevas tecnologías. De hecho, la jornada de hoy está centrada en eso, en el PropTech. Vamos a hablar de cómo se aplican esas nuevas tecnologías en el mercado inmobiliario y también de cómo lo hacen a través del FinTech, de los sistemas financieros a través de este mercado inmobiliario. Pues bien, vamos a andar sobre cuáles son los retos en este sentido, qué soluciones podemos aportar y lo vamos a hacer con Vicenç Hernández, el expresidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, es CEO de Tecnotramit y presidente de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de ANAI. Vicenç, muy buenos días. Buenos días. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Bueno, gracias a vosotros, un placer. Gracias también a los ponentes que nos acompañan. Bienvenidos y bueno, pues ahora tenéis esta nueva hora para abordar qué nos traen las fintech a nuestro país y cómo pueden ayudar a mejorar pues, el futuro del mercado inmobiliario. Así Perfecto. que adelante. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, buenos días a todos. Ahora toca hablar de fintech. Como sabéis, este nuevo subsector nacido un poco del amparo del sector financiero, pero que durante los últimos años se ha convertido ya en un sector por sí mismo. Hay que entender que y no digo nada nuevo, cuando la relación de la tecnología y las empresas financieras está cambiando, también está cambiando mucho la manera en cómo las personas nos relacionamos con el dinero y los servicios alrededor del sector financiero. Y por tanto la innovación lo que está haciendo es llevar cada vez de manera más rápida pues, en decisiones como la compra de productos y servicios financieros, el pago de facturas, cómo hacemos transferencia o cómo hacemos una hipoteca o cómo formalizamos un préstamo hipotecario. Pues toda esta innovación disruptiva es la revolución que está llevando a cabo el sector de fintech, un sector integrado por empresas que lo que hacen es utilizar la tecnología para mejorar o automatizar procesos y servicios en el sector financiero. Una industria que está en plena expansión, lógicamente, y tiene fuertes retos por delante, en un entorno geopolítico con
con consecuencias socioeconómicas complicadas, pero lleno de oportunidades. Y para hablar de FinTech, de su evolución como sector y conocer casos de éxitos de empresas que son ejemplos claros de cómo la innovación, no solo en tecnología, porque muchas veces hablamos de innovación y nos centramos solo en la tecnología, y creo que vale la pena hablar de innovación aplicada a modelos de negocio, ¿no? Yo creo que vosotros sois tres claros ejemplos de cómo la innovación está cambiando modelos de negocio y están desbancando a empresas más tradicionales que hasta ahora formaban parte de este establishment financiero muy duro de roer, con barreras de entradas muy altas, que poco a poco empresas como las vuestras pues están rompiendo. Tenemos con nosotros a Rafael Sauri de Advancing. Muy buenos días. Buenos días. A Juan Manuel Bello de Bidoki. Buenos días. Y a Ricard Martí de Trioteca. Buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí y compartir vuestra experiencia con todos nosotros. A mí me gustaría dividir la charla en tres partes. Una, hablar del pasado reciente. Otra, lógicamente, más extensa para hablar del presente, para que expliquéis un poquito qué estáis haciendo en vuestras empresas y cómo os estáis relacionando o ayudando a evolucionar este sector. Y luego hablaremos un poquito del futuro, de cómo veis un poco la perspectiva, ya no digo en el largo plazo, pero en el corto medio plazo de la evolución de este sector. Por lo tanto, para empezar, os hago una pregunta obligada a cada uno de vosotros, ¿no? Este es un sector muy nuevo, con poca historia, pero con un pasado reciente con crecimiento muy exponencial. Y por lo tanto, ¿cómo definiríais la evolución del sector FinTech los últimos 3-4 años? Y en especial con este punto de inflexión que hemos vivido todos a raíz de la pandemia. Rafael, si quieres empezar. Bueno, muchas gracias. Primero, antes de todo, la verdad es que es lo que dices tú, ¿no? Realmente el sector FinTech es muy activo en los últimos años. Probablemente las causas que explican esta actividad y este crecimiento tan exponencial en todo lo que es el ecosistema FinTech y dentro de los distintos sectores de este ecosistema, probablemente hay detrás dos razones, dos motivaciones. Por un lado, la tecnología, ¿no? Con la llegada de los smartphones, de los smartwatch, el acceso a este tipo de tecnología de todos los usuarios, esto lo ha acelerado, pero por otro lado también todo lo que es la regulación, ¿no? La regulación ha acompañado muchísimo todo lo que es la implantación y la creación de nuevos modelos de negocio que las fintech han aprovechado muy bien, ¿no? Redefiniendo constantemente las expectativas de los clientes, ¿no? De los usuarios y creando nuevos modelos de negocio. Entonces, esto es lo que hemos visto en los últimos años. De hecho, incluso habiendo una crisis de por medio, ¿no? Y de hecho, lo que estamos viendo es que este ecosistema FinTech y dentro del ecosistema FinTech o muy cercano al ecosistema FinTech también el PropTech, lo que está demostrando es que a lo largo incluso podemos retroceder unos cuantos años atrás, aprovecha los momentos incluso de crisis. O sea, es un ecosistema que crece y aprovecha las oportunidades en momentos de bonanza, en momentos de crecimiento, pero también, y la pandemia es un claro ejemplo de ello, sabe aprovechar muchísimo las oportunidades que siempre las hay en momentos de crisis, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo en una de las verticales del sector FinTech puede ser lo que es la financiación en punto de venta, ¿no? Todo lo que es el crecimiento exponencial que ha tenido el Buy Now Pay Later con algunos gigantes que hace 3 o 4 años eran startups y que hoy en día son empresas con una valoración muy importante, es un claro ejemplo de lo rápido que evoluciona el sector FinTech y de cómo aprovecha estas oportunidades. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver a futuro va a ser algo parecido, pero yo me centraría sobre todo en los últimos 4 años en este crecimiento y sobre todo también en todas las relaciones que se están estableciendo entre las distintas empresas del ecosistema FinTech de distintas verticales, ¿no? La verdad es que lo llevan en su ADN, pero las FinTechs desarrollan tecnología propia ahí donde en aquellos aspectos más core de su negocio, pero no dudan ni un momento, ya que tenemos 3 ejemplos de ello, en generar alianzas, colaboraciones para aprovechar al máximo las sinergias que pueden haber con todo el ecosistema, ¿no? Muy bien. Juan, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con este planteamiento? Sí, yo creo que estoy de acuerdo. También el FinTech o PropTech también surge de que obviamente hay una empresa financiera, un banco, por ejemplo, que te da 20 servicios hoy en día y obviamente no puede dedicarle el mismo interés a los 20, ¿no? Hay unos que son más rentables que otros y es donde surge una emprendedora, un emprendedor que decide dedicarle todo su foco, toda una empresa a pagos en el extranjero. Entonces sale
TransferWise. Okay, entonces es un empresón que solo se dedica a hacer eso y lo hace lo mejor posible. Y que el BBVA, lo que sea, no le puede dedicar todo eso porque tiene 1000 otros negocios y tiene una capa tras otra capa y que no está pensando en eso, ¿no? Entonces ahí van surgiendo muchas empresas, muchos emprendedores, etcétera, que están solamente enfocados en cómo le doy el mejor valor al usuario en este nicho, ¿no? Entonces eso va pasando, en lo de la pandemia simplemente aceleró algunas cosas que ya venían pasando. Yo no creo que nada nuevo, seguro sí, ¿no? Pero en tema de fintech, etcétera, nada nuevo se creó ahí, sino lo que ya se estaba moviendo, se incrementó el ritmo, básicamente. Está claro que la especialización en negocios muy concretos es el factor diferencial de este sector, ¿no? Ricard, ¿qué valoración haces? Yo de estos destacaría sobre últimos todo la pandemia, ¿no? Yo que soy una persona muy positiva y quiero sacar las cosas positivas de todo, la pandemia fue positivo para sobre todo negocios digitales que ya estaban innovando o sobre todo a nosotros nos fue bastante bien porque nos disparó, ¿no? Al hacer el proceso ya digitalizado de las hipotecas, la gente en casa que no se podía mover, todo el mundo confinado y tal, pues todo el mundo ¿dónde iba? Al online, a buscar hipotecas, ¿no? Entonces aparecíamos nosotros y hacíamos el proceso end-to-end con el banco. Entonces esto lo que ha conseguido, bueno, muchos negocios que ya están innovando, digitalizados, pues estos sí que han despegado bastante con la pandemia. Bien, vamos ahora a analizar un poquito el presente, principalmente el de vuestras compañías, que yo creo que es la mejor manera de entender cómo está evolucionando el sector, ¿no? Rafael, vuestra empresa Advancing se está convirtiendo en un referente en un campo muy en boga hoy en día, como es el del mercado en alquiler. Explícanos, por favor, qué es Advancing, cuál es vuestra propuesta de valor y cómo vosotros, como empresa FinTech, PropTech, ¿no? estáis aprovechando la tecnología existente para ofrecer vuestros servicios, vuestra cartera de servicios y productos al cliente final. Sí, pues mira, Advancing inicia su operativa en el año 2020. Nuestro objetivo, nuestro modelo de negocio es aportar la mayor tranquilidad al propietario que tiene una vivienda en alquiler, y esto lo hacemos garantizando las rentas del alquiler ante cualquier circunstancia, pero después, y este es el componente que nos distingue como fintech, ¿no? Ofreciéndole al propietario la posibilidad de que decida cómo quiere cobrar su alquiler, de manera que puede asegurarse el cobro antes del día 10 cada mes de su alquiler, pero también puede anticiparse las rentas del alquiler futuras en función de sus necesidades de liquidez. Entonces, de 2 meses hasta 12 meses puede anticipar. Por lo tanto, somos una PropTech que estamos en el segmento del mercado del alquiler residencial, pero también somos una fintech que estaríamos englobadas dentro de la vertical de financiación alternativa, no bancaria, ¿no? De manera que es una fusión, es un caso realmente yo creo que particular, porque hay fintechs, hay proptechs, pero hay empresas que aúnen las dos características no hay muchas. Y al final esto lo hacemos para poder aportar la mayor seguridad, la mayor tranquilidad al propietario que tiene una vivienda en alquiler. Entonces, antes preguntabas, bueno, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo estáis integrando la tecnología? Nos definimos como PropTech, FinTech, con lo cual estamos aplicando la tecnología y utilizando la tecnología existente en todos aquellos procesos, en toda aquella cadena de valor que tiene la compañía, desde el inicio hasta el final, y lo hacemos de distinta manera. O sea, evidentemente, todo lo que es el core de la compañía con tecnología y con desarrollo propio, y esto se puede extrapolar, yo creo, a cualquier fintech, a cualquier proptech, ¿no? Al final basas tu desarrollo en tecnología propia, pero también no dudamos en todo aquello que no es core, que no es la parte central del negocio, hacer alianzas con otras fintechs, con otras proptechs, que durante toda la cadena de valor que te comentaba, el proceso de Advancing, pues nos aportan distinto valor, y es tecnología que nosotros pues no desarrollamos, que queda fuera de nuestro core, y que nos aprovechamos de este tejido, de este ecosistema, ¿no? De ejemplos son muchos, desde la posibilidad de diversificar los canales de distribución de nuestros productos. Tenemos acuerdos, por ejemplo, con PropTechs, tenemos acuerdos con distintas PropTechs, tanto PropTechs como empresas más tradicionales del sector inmobiliario. Pero después también, durante todo el proceso, todos los procesos, por ejemplo, al ser fintech nosotros hay unos riesgos inherentes al sector fintech que tenemos que gestionar, al sector lending, todo lo que es el control de riesgos, riesgo de crédito, riesgo de fraude, todo lo que tiene que ver con el riesgo operacional.
Todo esto, hay parte que lo aprovechamos, que lo desarrollamos nosotros, pero hay otras cosas como es el Know Your Customer, con validaciones biométricas que nos lo aportan terceros. Todo lo que es el Open Banking nos lo aportan terceros. Todo lo que es tecnología de, por ejemplo, validación documental a través de técnica de OCR. Todo esto lo aprovechamos porque hay empresas que se han focalizado mucho en estas tecnologías y que nos permiten a nosotros el objetivo final, que es, por encima de todo, aportar la mejor experiencia al cliente de una forma rápida, ágil, transparente, pero también controlando todos estos riesgos y también garantizando que los costes operacionales son lo más bajo posibles, ¿no? Y que tenemos una eficiencia que es la que nos reduce pues, los OPEX, ¿no? de la cuenta de resultados, ¿no? Al final, el cliente os está derivando el riesgo de crédito de un imposible impago. Totalmente. Y eso también os obliga a vosotros a hacer las operaciones de prevención de morosidad necesarias, porque si no, luego no cobráis, claro. Totalmente. O sea, esta parte fintech que aportamos, pues evidentemente implica un control de unos riesgos, o riesgo de fraude, porque nuestros canales de comercialización de nuestros productos son digitales, con lo cual tenemos que poder identificar la identidad de quién está ahí detrás. Y aquí nos apoyamos en toda esta tecnología para controlar el riesgo de fraude, para controlar el riesgo de crédito, pero siempre con el foco puesto en la experiencia del cliente y generando la mínima fricción, ¿no? Y es por eso que somos una PropTech y una FinTech, porque nos apoyamos en la tecnología para reducir al máximo esta fricción, ¿no? Muy bien. Juan, vuestra empresa, Bidoki, es uno de los ejemplos que yo, cuando me hacen entrevistas y me preguntan sobre el problema de la accesibilidad de la vivienda, siempre os pongo como ejemplo, ¿vale? La verdad es que tenéis un modelo de negocio muy disruptivo y una idea que realmente muy diferente, ¿no? Explícanos, por favor, cuál sería la definición o qué es la inversión institucional Rent to Own y qué le puede aportar vuestro modelo de negocio de alquiler con opción a compra, tanto al comprador por uso, que necesita comprar una vivienda y no tiene pues, los recursos necesarios para poder acceder, como al inversor institucional que hoy en día quiere invertir en el mercado inmobiliario y no tenga una alternativa en el mercado. Muchas gracias por mencionarnos. Sí, o sea, todo parte con el usuario, ¿no? Todo parte con que hay un problema en la sociedad, que hay mucha gente que quiere comprar una casa y no puede, o sea, tiene los ingresos, puede pagar su alquiler, podría pagar una cuota, una hipoteca, una letra, pero no tiene esa entrada para la hipoteca, ¿no? Entonces, toda esa gente viene a nosotros, nos dice, este es el piso que yo quiero comprar, y a nosotros resolverle ese problema a esa persona. O sea, la persona elige el piso, nosotros lo compramos, se lo alquilamos y le damos la opción que lo compre en el futuro. Le creamos un negocio inmobiliario interesante a inversores institucionales, ¿no? Entonces, ¿qué le damos al inversor institucional? Le damos volumen y ubicación. Entonces, como todos sabemos, el mercado residencial, el 95% está en manos de particulares, ¿no? Entonces, estaríamos desbloqueando ese 95%, que si tú hoy en día eres un fondo y quieres invertir 500 millones de euros en Barcelona en vivienda de alquiler, no hay nadie que tenga ese portfolio para vendértelo. Puede que alguien te venda un portfolio en Build to Rent, como hizo Bicorp con Patricia, etc. Pero en Build to Rent todos los fondos están buscando los mismos Build to Rent, y cuando hay mucha competencia baja el retorno. Igual estás comprando algo a 40 minutos de Barcelona o de Madrid con un retorno igual que en Madrid. O sea que tienes más riesgo, además el riesgo de la construcción, o sea, y todo eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros le aportamos al inversor es un volumen, porque es la gente haciéndote la originación por ti, tienes a miles de personas buscando pisos por ti, y ubicaciones donde no hay suelo para construir. Entonces, le estamos desbloqueando un mercado donde hoy en día no tienen acceso, pero todo pasa por resolver un problema que hay en la sociedad, que es el del acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, lo que nosotros le damos a la gente, al que no tiene acceso para una hipoteca, o sea, no competimos con hipoteca, te ayudamos a que llegues a la hipoteca antes. Si tú hoy en día te quedas alquilando y ahorras, si entras con Bidoki, vas a llegar a esa hipoteca antes, porque puedes ir comprando poco a poco tu casa y ya la vas disfrutando desde el primer día, ¿no? Entonces, al final, todos estos negocios que estamos aquí es una forma de canalizar gente que le sobra el capital, inversores institucionales, financieros, lo que sea, a gente que le necesita un puente. En este caso, nosotros le damos 10 años a la persona para que pueda comprar su casa. Y lo que el inversor le beneficia es lo que hablamos antes, el volumen, ubicación, y tener un inquilino que además va a cuidar la casa porque en futuro va a ser suya, y que en el mundo en que tenemos de rentabilidades yields tan bajos con los tipos de intereses que han habido, que ahora está cambiando un poco,
la eficiencia operativa que tú le des al modelo de negocio es clave. Entonces, un modelo en el que tú, desde que compras el piso, ya sabes quién es el inquilino, en cuánto lo vas a alquilar y está alquilado desde el día 1, lo que pasa de la rentabilidad bruto al neto te mejora mucho, porque ya es un piso que ya está alquilado desde el primer día con un inquilino que requiera menos gestión, porque esa va a ser su casa en el futuro. A mí la duda que me surge al conocer vuestro modelo de negocio es si al tener una cartera de viviendas muy dispersas, ¿esto cómo os afecta en el modelo de gestión? Sí, usualmente, ¿no?, a lo largo de la historia, los inversores o residentes, los inversores institucionales siempre han querido entrar en bloques enteros, ¿no? Estábamos con este concepto de, mira, pisos dispersos es muy difícil gestionar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay 3 claves que hay que ver, que son concentración. O sea, es más difícil gestionar edificios completos si tienes uno en Córdoba, otro en Badajoz, otro en Madrid, que si tienes todos esos pisos dispersos en 4 barrios en Madrid, por ejemplo, ¿no? O sea, la concentración es clave y la rotación. Entonces, si tú tienes 3 edificios, pero todos los pisos se van quedando vacíos una vez al año, te requiere muchísimo trabajo y tienes también una unidad suelta en un edificio, una unidad suelta en la otra. Con nuestro concepto, la rotación baja muchísimo porque el inquilino está para quedarse a largo plazo y comprar la casa y ya ha puesto un 5%. No es que si mira, me quiero ir al año, si lo puede hacer, pasa, pero ya hay un compromiso de ambas partes y un 5%, ¿no? Entonces, tradicionalmente también se ha visto la gestión como un mal menor, ¿no? Como algo que tengo que hacer. Nosotros lo vemos como una oportunidad para darle más servicios a nuestro cliente, estar más cerca de él, entender, mira, si necesita algo más, si el producto funciona o no. Y eso, la experiencia que tenemos hoy en día es que el inquilino, cuando tiene una mentalidad de propietario, la gestión baja muchísimo y la clave es lo que te dije, la rotación, que hay muy poca rotación y que está concentrado, ¿no? O sea, que esté concentrado. Nosotros estamos solamente en Madrid, en el futuro estaremos en Madrid y Barcelona, pero que esté un tema concentrado es muy importante en la gestión y ya lo hemos visto antes. O sea, ya hemos visto en otros países miles de portfolios muy grandes, dispersos, ¿no?, unidad por unidad, sobre todo al cliente con opción de compra, y realmente no es un reto, ¿no? Las otras charlas que están hablando de tokenización, etcétera, Amazon tramita 1 millón de pedidos, creo que cada 4 horas, lo que sea, no puede ser un reto hoy en día, en 2022, gestionar 10.000 pisos dispersos en la misma ciudad. Correcto. Muy bien, Ricard, vuestra empresa, Trioteca, es una gran conocida en el sector. Yo, al menos, os conozco mucho por diferentes ámbitos de mi vida profesional y sois, yo creo que una referencia dentro del sector fintech y dentro del ámbito estrictamente hipotecario a la hora de ayudar al particular, al cliente final, a escoger la mejor opción hipotecaria. ¿Cómo crees que la tecnología que utilizáis en Trioteca está mejorando el proceso hipotecario, el proceso tradicional hipotecario para este cliente final? Y otra pregunta que me gustaría hacerte es que si crees que estas plataformas, como sois vosotros, de tipo Trioteca, son aliadas o enemigos de la entidad financiera tradicional. Muchas gracias por tus palabras, porque por un lado, Trioteca es la primera plataforma digital, ¿vale?, en España de tecnología propia. Tenemos tecnología propia, en la que por un lado tenemos la conectividad con los bancos, ¿vale? Esto, yo vengo del sector travel antes de estar en Trioteca y me recuerda mucho a la conectividad con el software del hotel, con el booking.com o el que sea de turno, ¿no? Pues es muy parecido. Lo que pasa que en este sector estamos unos años atrás, ¿vale? Entonces estamos conectados ya con bancos, ¿vale?, directamente para tema de prescoring, tema de pasar leads, etcétera, ¿vale? Y por otro lado también tenemos nuestro propio algoritmo de prescoring, ¿vale? Gracias a todo esto podemos ofertar en tiempo real, ¿vale?, al usuario final pues la hipoteca que necesite. Tenemos muchos perfiles de usuarios diferentes, ¿no? Tenemos la persona que quiere la hipoteca al 90, la persona que necesita la hipoteca en 30 días porque tiene las arras firmadas. Tenemos la persona que quiere mejorar la hipoteca o una cuota más baja, ¿no? Pues todo esto gracias también a inteligencia artificial con los algoritmos y los bancos, conexión con los bancos, les ofrecemos la mejor oportunidad para ellos, para su perfil súper personalizado. Por otro lado, la relación con los bancos.
La relación con los bancos, o sea, es muy buena. Entiendo que es buena porque sois facilitadores Exacto. de operaciones para las entidades financieras. De hecho, nosotros lo que hacemos es acortar los tiempos de consecución de una hipoteca, ¿no? Desde que tenemos control end-to-end, ¿vale? Entonces, para los bancos somos como su comercializadora, ¿vale? Estamos reduciendo los tiempos, ¿vale? Gracias a toda la tecnología que tenemos detrás, desde gestión documental. De hecho, ahora ya nos hemos conectado con Hacienda y con Seguridad Social para tener datos del usuario que nos lo quiere dar, para agilizar todo el proceso y llegar directamente contra el banco. De hecho, estamos incluso mano a mano con el Banco Santander, le hemos ayudado a hacer la conectividad. Estamos con BBVA también, que les estamos ayudando a ellos y aconsejando de cómo hacer la conectividad. E incluso, bueno, tenemos nuestro protocolo de comunicación, ¿no? Lo hemos diseñado nosotros. Rafael, antes hablabas que ya habéis establecido muchas colaboraciones con otras empresas del mundo fintech y proptech. Sí. Te haré dos preguntas. Una, con el sector asegurador, teniendo en cuenta la naturaleza de... Hay una mosca que está también muy interesada en el mundo fintech. Con el sector asegurador también habéis establecido, con el Securtec o con empresas más tradicionales del sector, habéis establecido algún tipo de vínculo, ¿no? ¿Y crees, un poco reforzando este argumento de que vosotros tenéis muchas relaciones, que estos procesos de economía colaborativa e intrasector van a ser cada vez más habituales en el futuro? Sí, pues la verdad es que la primera pregunta yo creo que tiene mucho interés en el caso de Advancing, porque realmente lo que nos permite a nosotros garantizar las rentas del alquiler es la contratación por detrás de una póliza de seguro de impago. Evidentemente nosotros vamos mucho más allá de lo que ofrece una mera póliza de seguro de impago y ofrecemos una gestión de cobro, ofrecemos asegurar el día de cobro y unos servicios adicionales que un seguro de impago no ofrece. Pero ahí hay una relación muy estrecha con el mundo asegurador. Pero también, y todo que esto lo que ha venido llamándose, que existe tanto en el sector financiero, que es el embedded finance o el embedded insurance, ¿no? Los seguros integrados, también estamos sacando provecho de estas tendencias que existen y en el momento de comercialización de nuestros productos, de nuestros servicios, también estamos ofreciendo otro tipo de seguros que pueden ser del interés tanto del inquilino como del propietario, con lo cual las relaciones que hay, yo creo que esto se puede extrapolar a otro tipo de empresas parecidas, pero en Advancing la relación que hay con fintechs, la relación que hay con proptechs o la relación que hay con insurtechs es un claro ejemplo de lo que está sucediendo en todo lo que es el ecosistema, ¿no? La segunda pregunta que... Un poco en relación a esto, es decir, si crees que este ejemplo que sois vosotros de colaboración, de economía colaborativa, de crecer de la mano de empresas rivales, competencia dentro del mismo sector y con otros sectores afines, si crees que va a ser una dinámica bastante habitual en el sector. Totalmente. Yo creo que esto no ha hecho más que empezar y que las sinergias que existen entre las distintas empresas de distintas verticales del ecosistema fintech, pero también de otros sectores cercanos como el PropTech, como Insurtech, esto solo ha hecho que empezar. Y igual que comentaba antes, también todo lo que va a ser el marco regulatorio probablemente va a ayudar a que esto se intensifique y todavía pues, veamos más ejemplos, ¿no? Y ya no solo con compañías tecnológicas, sino también con compañías no tecnológicas más tradicionales, ¿no? No, sois un buen ejemplo, un rara avis en el sentido de que tocáis sector financiero, sector inmobiliario y sector asegurador, ¿no? Que no es muy fácil o es relativamente fácil encontrar empresas que tengan mucho vínculo sector proptech, fintech, pero la vuestra yo creo que es diferencial en este sentido porque tocáis un abanico muy amplio, ¿no? Exactamente. Vale. Juan, Rent to Own a nivel internacional versus lo que pasa en España. ¿Cómo ha funcionado este modelo a nivel internacional, fuera de nuestras fronteras, y eso cómo se traslada al mercado español? ¿Crees que hay temas relacionados con diferencias en la cultura financiera de los usuarios que ayude o no a replicar este modelo de negocio? Sí, entonces bueno, este problema, el acceso a la vivienda no es un problema de España, es un problema mundial, ¿no? La vivienda es de lo que más ha subido en los últimos años, ¿no? Entonces cada vez más gente se queda fuera de poder comprar su casa. Entonces el modelo está con mucho éxito en muchos países, especialmente en Estados Unidos, Australia, Vietnam, etcétera, en UK y aquí en España.
estamos ahorita empezando nosotros con también un par de empresas que estamos igual y resolvemos problemas diferentes, si bien el espíritu es el mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos el principal problema es tú necesitas 10% para comprar una casa, ¿no? Entonces, las empresas que han estado allá, que han crecido mucho, o sea, ya hay 3 empresas que han tramitado más de $1 billón en casas, están resolviendo que no tienes el credit score, que en Estados Unidos te da un resultado de tu crédito para que lo mejores. Entonces ya entras en la casa que quieres mientras mejoras tu credit score y ya compras y después consigues una hipoteca, ¿no? También hay ciudades en Estados Unidos que una casa cualquiera cuesta $1 millón y es difícil si no trabajas en los sectores, en San Francisco, si no trabajas en Google y eres profesor de un colegio, es difícil comprarte la casa, ¿no? Entonces esto es una forma para resolver ese acceso a la vivienda. Y Blackstone, por ejemplo, que es los grandes gestores de capital institucional, desinvirtió en vivienda unifamiliar y trasladó todo su capital, su estrategia residencial a rent to own, alquiler con opción de compra. Compró la startup, bueno, ya la empresa más grande que se llama Home Partners of America, la compró en $6 billion. Y Blackstone, que suele estar siempre 1 año, 2 años antes del mercado, muestra un claro camino de que el inversor institucional ya no solamente invierte en bloques, sino no le importa invertir en disperso, y que ve que la dinámica en el modelo de alquiler con opción de compra, donde el inquilino te trae a ti la casa y ya la compras con un inquilino alquilado, es vital para ellos, ¿no? Entonces, eso en Estados Unidos, en UK pasa lo mismo, en Australia pasa lo mismo, y grandes inversores, no solo Blackstone, sino BlackRock, GIC, el Fondo Soberano de Singapur, muchos inversores de fondos de pensiones del nivel más alto están entrando capital en España, en el mundo entero, y es algo que va a entrar en España. Si nosotros justamente hace poco hemos levantado capital de uno de los 10 inversores más grandes del mundo en inmobiliario, que gestionan más de 100 billion, y eso es una muestra de que realmente en España no es tan fácil levantar capital como en Estados Unidos o en Reino Unido, pero que es un modelo que le interesa al inversor de gran nivel, ¿no? Entonces, en España, si bien el mercado es mucho más pequeño en Estados Unidos, lo que sea, el mercado dentro de España a nivel porcentual es mucho más grande, porque aquí en España nos hace falta el 28%. O sea, aquí nos hace falta el 20% que nos pide el banco, más los gastos de compraventa, que en Madrid son 6, 7, 8, en Cataluña entiendo que son el 10. Es decir, Trioteca nos ayuda y nos consigue una hipoteca el 90%, igual nos hace falta 18%, ¿no? Pues te falta el 10 más. Entonces es bestial lo que necesitas para comprarte un piso, y entonces el mercado aquí dentro de España es muy, muy grande, y será cuestión de tiempo. Ya con nosotros conseguimos un inversor de ese nivel y seguro que más inversores entran con nosotros o con otras compañías como nosotros en España, ¿no? Muy bien. Ricard, ¿qué necesidades y retos resuelve vuestro modelo de negocio, sobre todo en la combinación del sector bancario e inmobiliario? Y te voy a hacer otra pregunta, y con eso ya pongo un pie en la tercera parte, que es hablar un poco del futuro, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser la evolución de las hipotecas y de las hipotecas online? No olvidemos que hablamos del producto estrella de las entidades financieras, un producto que hoy en día no es rentable por la estructura de tipos de interés, pero lógicamente abre una puerta relacional con el cliente para la venta cruzada fundamental, ¿no? Dentro de todo el proceso de la hipoteca, ¿vale? Tenemos diferentes entidades, ¿no? Uno sería el usuario final, que es el que quiere, el cliente, ¿vale? Al cliente, bueno, de hecho ahora estamos haciendo una labor social con el contexto económico que hay, de que hay muchas subrogaciones, cambios de que va a subir el Euribor más, la gente tiene incertidumbre, ¿no? Entonces estamos pues ayudando a que mucha gente se cambie de hipoteca a fijos o a mixtas, sobre todo mixtas. Por otro lado tenemos los bancos, ¿vale? Como comentaba antes, les estamos haciendo de comercializadoras, pero de leads muy cualificados, ¿vale? Porque gracias a toda nuestra tecnología sabemos que esa persona va a cerrar la hipoteca con ese banco. Eso lo sabemos, ¿vale? Pasáis un filtro de riesgo de crédito importante. Exacto. Y entonces nuestros modelos van aprendiendo, ¿vale? Con toda la data que tenemos, y ya pues bueno, sabemos la probabilidad de cierre de firma. Y eso para los bancos es buenísimo porque les ahorramos mucho tiempo. Y luego teníamos también para el B2B, ¿vale? Tenemos acuerdos con APIs. Bien hecho, así me gusta. Tenemos acuerdos con Adevinta, lo que es Fotocasa, Vitaclia, etcétera, ¿vale? Que también estamos acortando los tiempos de cerrar una hipoteca.
con todo este sector, ¿no? Por otro lado, la siguiente pregunta era el futuro, ¿no? Sí, sobre todo del negocio concreto hipotecario. Vale, por ejemplo, vamos a ver, la cuota de mercado, ¿vale?, de un broker hipotecario digital, por ejemplo, en Australia está aproximadamente, podríamos decir, de un 70%, ¿vale? Eso quiere decir que 70 personas de cada 100 van al broker y no van a los bancos, ¿vale? En Inglaterra estará sobre el 80%, si no recuerdo mal. En Alemania unos 60% y tal. Estados Unidos también andará 60-70%, ¿vale? En España, este año pasado, fue del 7%. Eso quiere decir que 7 personas de cada 100 van a un broker hipotecario, el resto directos al banco. ¿Qué prevemos este año? Multiplicar por 2, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez más pase el tiempo, más gente va a ir directamente a un broker hipotecario que no al banco. Sí, todavía tenemos un vínculo, no diré que emocional, ¿no? pero, Sí, pero exacto. de ir a la entidad financiera, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, ya entramos en la parte que toca hablar del futuro y en este sentido, bueno, yo creo que nos dará tiempo de haceros 2 preguntas obligadas a los 3. La primera es en relación a esta relación cercana que hay entre el mundo fintech y proptech. ¿Cómo veis su evolución futura? Yo particularmente creo que sobre todo el mundo de las startups se ha producido una burbuja importante. Ahora con la subida de tipos de interés yo creo que muchas startups lo van a pasar mal y por lo tanto se van a tener que celebrar procesos de fusión y por tanto no será raro ver empresas de fintech fusionadas con empresas de proptech, sobre todo cuando hay nexos de unión que pueden beneficiar o eficientar el modelo de negocio. ¿Cómo lo veis? ¿Veis una tendencia? ¿Veis que se podría crear un nuevo subsector afín juntando fintech y proptech? Rafael. Yo creo que puede tener mucho sentido, ¿no? Está claro que las relaciones entre empresas del sector proptech y fintech se van a intensificar, ¿no? Advancing, que es un claro ejemplo de ello, sobre todo fintechs que se focalizan en la financiación alternativa, y ahí los nexos y la relación que hay con el segmento, con el sector proptech es muy cercano. Estoy seguro que ya en el propio ecosistema fintech, dentro del proptech y entre proptechs y fintechs también va a haber fusiones, adquisiciones, probablemente porque en los últimos años ha habido una creación de startups y de empresas en estos ecosistemas enorme, y lo lógico es que con el paso del tiempo haya fusiones. Si eso dará lugar a un sector, a un ecosistema propio, pues quizá todavía es pronto para decirlo, pero es posible que sí, y Advancing, de hecho, es un ejemplo de ello, ¿no? Juan, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo creo que será caso a caso, ¿no? Solamente si tienes una startup de renders, de promoción de obra nueva, no hay ningún match con fintech, y ahí en ese caso, o sea, lo que sí estoy de acuerdo contigo es que cuando el capital ya tiene un valor como siempre ha tenido, pero en los últimos 10 años nos olvidamos que tenía un coste el dinero, surgen más tonterías o más cosas y la gente invierte en más cosas que no tienen menos fundamentales. Entonces, todo el mundo debemos ser más disciplinados, ¿no? Inclusive los inversores, y habrán algunas startups que tengan que ser o vendidas, o si eres la de los renders y ya no tienes capital, tal vez la promotora te compra por el equipo, ¿no? Nada más por quedarse con el equipo y ya cierras el negocio. Y eso va a pasar con toda seguridad. Y respecto a PropTech y FinTech, siempre va, o sea, como están ahora, van a seguir, ¿no? Yo no veo que pasen más o menos, simplemente todo lo que es la vivienda está relacionado a cómo la financia. O sea, la mejor invención, lo que es en vivienda, es la hipoteca, ¿no? Eso ha hecho que un montón de gente de clase baja pase a clase media gracias a una hipoteca, ¿no? Entonces, todo lo que es una vivienda es cómo la financio, cómo financio la reforma, o sea, todo está incluido con la financiación, con el fintech, y en su gran parte. Entonces yo creo que van a seguir vinculados y que obviamente vienen tiempos más difíciles de capital. No hay una burbuja aquí como si fuese en Estados Unidos, donde hay mucho más capital. Y más cultura de inversión institucional. Y más accesible a las etapas iniciales. O sea, hay más nivel de riesgo, que hay una buena industria de venture capital, pero es muy exigente en etapas. Si no hay una atracción inicial importante, es difícil conseguir capital en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces yo creo que
sí, no creo que haya una super burbuja en España, pero en general a nivel mundial ha habido, sí, cuando la fiesta es gratis, no hay tipos de intereses, hay de todo tipo de cosas que eso cambiará sí o sí. Ahora iremos al tema de qué supone la subida de tipos de interés para vuestro sector. Ricard, ¿cómo ves esta evolución o esta coordinación o convergencia entre sector PropTech y FinTech? Yo muy de acuerdo con mis compañeros, pueden haber muchas fusiones, pero lo que sí está claro que emprender ya no vale cualquier cosa ahora. Antes no valía el PowerPoint, tal. Ahora yo creo que negocios con tracción van a poder levantar sus rondas y tal, capital va a haber. Lo que pasa que hay, digamos, como un miedo, ¿no? Y una vez me dijo una persona que el dinero es cobarde, ¿no? Entonces, claro, no vale todo ahora, pero si tu negocio tiene tracción y tal, yo creo que, bueno, pues la cosa puede tirar y pueden haber inversiones. Bueno, Juan se ha adelantado un poquito y ahora volveremos a hablar del tema, pero estamos viendo un presente muy convulso, dominado por este entorno que hemos denominado VUCA, ¿no? Y que ya lo mencionamos en todas las presentaciones y se ha vuelto una palabra bastante habitual cuando hablamos del entorno económico actual. Hay una serie de riesgos geopolíticos que a nadie se le escapan y esto está generando grandes cambios sociales que tienen una repercusión económica clarísima, ¿no? Y en un escenario inflacionario que penaliza el consumo y penaliza las inversiones y que ha dado pie pues, a una respuesta por parte de los bancos centrales de subir los tipos de interés. Una subida de tipos de interés afecta en positivo, en negativo, pero afecta al sector financiero y entiendo que os tiene que afectar a vosotros a nivel fintech. La pregunta, y con esto ya acabaríamos, es en este entorno macroeconómico de subida de tipos de interés, de potenciales recesiones económicas que pueden afectar a diferentes países, pero sobre todo pues, el caso de España, ¿cómo creéis que esta subida de tipos va a afectar, primero, en cada uno de vuestros modelos de negocio, si os afecta directamente o no? Y sobre todo, un poco lo que hablábamos ahora, es decir, a nivel institucional, en futuras rondas de financiación, que lógicamente no deja de ser gasolina para que podáis seguir creciendo hasta que estabilicéis mucho las cuentas de resultados, si esto realmente es una preocupación ahora o no lo es. Yo hoy creo que hay mucho cash que ya se levantó para Venture Capital y que tienes una presión por invertirlo, ¿no? Lo que sí yo creo es que sin duda hay una incertidumbre y la incertidumbre hace que la operación que hacías en un mes tal vez te tarde 6 meses. Si eres un fondo y si eres una startup tal vez no tienes 6 meses para sobrevivir, ¿no? Entonces obviamente va a estar más duro el clima de inversión, eso sin duda, pero como te digo, igual hay capital disponible para invertir. Y respecto a los tipos de intereses, obviamente afecta a los inversores inmobiliarios, a los que le dan financiación a ellos, el que le da el capital a Klarna, el Buy Now, Pay Later. Hay muchos modelos que tienen que volverse a revisar de, mira, cómo funciona esto a tipos de intereses del 5, porque hay modelos que no funcionan. La inversión inmobiliaria es, mira, la vivienda, si suben los tipos, tiene que subir la vivienda. Pero todo el consenso es que se va a mantener flat, ¿no? El precio que se va a mantener estable. Entonces, debería bajar, pero no va a bajar. Entonces tienes esa incertidumbre de qué va a pasar y eso obviamente no nos ayuda a nosotros, entiendo que ellos tampoco y simplemente hay que... Entiendo que la rentabilidad exigida del inversor que ayuda claro. a esa persona más joven que tenga acceso, lógicamente su rentabilidad exigida va a ser superior. Claro, no, y depende de la... O sea, todo lo que es capital inmobiliario depende del apalancamiento. Hay negocios que están mucho más apalancados, el nuestro es un tema conservador, pero igual necesitas un componente que es la deuda, ¿no? Entonces, ya obviamente había que ser muy selectivo tanto con el usuario como con el piso, pero ahora incluso mucho más, ¿no? Dice, en todas las etapas, incluso hay gente que compró en el 2009, 2010, que le fue bien comprando piso, pero ahora es un tema de ser mucho más selectivo con las oportunidades que compras, ¿no? Entonces yo creo que eso, mucho más disciplina, cuando hay tipos de interés es más disciplina, ¿no? Más alto, ¿no? Sí, Ricardo, ¿cómo lo ves? En nuestro caso, ¿vale? ¿Os afecta mucho esta subida? Está claro que la compraventa de viviendas pues, va a bajar, ¿vale? Esto pues lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que como he comentado antes, la penetración de mercado de los brokers digitales está subiendo, ¿vale? Entonces, vale, baja, pero también subimos en volumen, ¿no? Va más gente al banco y va más gente a los brokers digitales, ¿vale? Entonces, bueno, pues por aquí, bien. Por otro lado, siempre decimos, ostras, ahora los tipos, las hipotecas son caras. Bueno, depende, ¿no?
Mis padres, no me acuerdo, pero eran unos intereses del 15, Sí, no sé. completamente de ¿sabes? acuerdo, O sea, sí, sí. ahora, en el contexto de ahora, la hipoteca es bueno, el interés que hay, ¿no? Entonces, dependerá del perfil de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes hacer ahora la hipoteca a este interés y si bajan, pues haces una subrogación o cancelas, haces una nueva, con trioteca, claro. También, por suerte, ¿Vale? O sea, la puedes- mayoría de las últimas hipotecas han sido a tipo fijo. Pero yo Correcto. creo que el balance pendiente, ahí tal vez Ricardo nos puede decir más, todavía tendrá más variables. Pero no hay una presión de venta si eres un particular porque te subió la hipoteca el doble. Por eso por ahí tenemos suerte. Rafael, para acabar ya, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, sí, si hablamos de lo que es inversión institucional, está claro que la bottom line de la cuenta de resultados está ganando peso, ¿no? Está ganando, y yo creo que eso es algo que seguramente nunca se debería haber tenido que perder de vista, ¿no? Por otro lado, en cuanto al sector inmobiliario, pues yo diferenciaría entre cómo puede afectar esta subida de tipos de interés, que vamos a ver durante cuánto tiempo se va a prolongar, en lo que es el mercado de compraventa y lo que es el mercado del alquiler, ¿no? Probablemente ahí en el mercado de compraventa coincido que va a haber una ralentización, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, pero en cambio el mercado del alquiler creo que no se va a ver tan impactado. Lo que sí que se puede ver impactado en el mercado del alquiler, pues lógicamente porque el poder de compra y la solvencia de las familias va a ser menor, es que haya un incremento en el impago de los alquileres. Y ahí es verdad que soluciones como Advancing pues tienen mucho que aportar a los propietarios. Muy bien. Bueno, Elizabeth, yo creo que nos han ayudado mucho, ¿no? Sí, yo creo que sí, es indudable que la subida de los tipos de interés va a tener un impacto en la economía. En la compraventa de viviendas sí que está registrando ahora un leve freno. En marzo, los últimos datos del INE constataban que había habido un pico en cuanto a la cantidad de operaciones que se habían ejecutado en nuestro país. Bueno, pues veremos cómo se acaba traduciendo todo esto. Tú les preguntabas, ¿hay preocupación? No acababais de responder, decíais, hay incertidumbre, ¿no? Entonces veremos en qué se acaba traduciendo, bueno, a nivel económico, esta subida de los tipos de interés, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la subida del precio de la energía, cómo está repercutiendo, las materias primas, al final es todo una bola, ¿no?, que nos acaba afectando a todos los sectores. Solo me queda daros las gracias porque no tenemos mucho más tiempo, tenemos que seguir hablando en este caso pues también de las parcelas XXL, de cómo el e-commerce acaba irrumpiendo también en la logística, de cómo se están registrando también récords en este sentido en cuanto a inversión, así que ya veis que son muchos los temas que acabamos tocando en Real Estate. Gracias a todos por vuestras aportaciones. Vicens Hernández, gracias por moderar esta sesión, a Ricard por venir también, a Juan Manuel y a Rafael Saurí por darnos vuestra visión de cómo se va a traducir en los próximos años o en los próximos meses esta parte económica en el real estate. Muchísimas gracias y nosotros, como decíamos, tenemos muchas más cuestiones y en este caso sobre los terrenos y cómo la inversión logística está repercutiendo también gracias a la irrupción del e-commerce y las grandes inversiones que hay en este sentido. Así que seguimos adelante. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.